Hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Doy gracias a nuestro Señor por permitirme nuevamente estar con ustedes para continuar con esta maravillosa historia de Daniel, la cual venimos haciendo. Vamos a contextualizar un poco sobre este libro nuevamente. Algunos manuscritos del libro de Daniel fueron encontrados en las cuevas de Qumran, quizás escritos sobre el siglo II antes de Cristo. Pero no debemos confundir estas copias con los originales que tuvieron que ser escritos mucho antes en Babilonia. Esto se ve confirmado por el hecho que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que fue realizada antes del periodo macabeo, ya contenía el libro de Daniel y también el libro de Ezequiel, escrito en el siglo VI antes de Cristo, incluye referencias a Daniel como el profeta reconocido de Dios entre el pueblo del cautiverio. Es más, el Talmud judío atribuye el libro al siglo VI antes de Cristo. Vemos de que hay muchas referencias de que nos hablan acerca del libro de Daniel y de su maravillosa historia y estos hechos reales que nos llevan a nosotros a pensar de que si Daniel pasó por momentos difíciles y cosas que no tenían respuesta a la mano, solamente Dios las podía hacer, ¿cuánto más Dios puede hacer hoy con nosotros? Vamos a orar al Señor para continuar con esta maravillosa historia y los invito, hermanos, a que vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 les digo, hermanos, del capítulo 3, versículos del 1 al 13. Vamos entonces a orar al Señor para que nos ayude con esta maravillosa lectura a manera de devocional. Vamos entonces, hermanos. Padre Dios, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús de que nos ayudes a entender tu maravillosa palabra a manera de devocional. Señor, gracias por tener tanta, pero tanta misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, ¿qué nos dice Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 13, a manera de historia? El sueño de la imagen metálica dejó una profunda impresión al rey Nabucodonosor. Si bien al principio se había olvidado de él, después de que Daniel se lo recordó y explicó, el rey casi no podía pensar en otra cosa. Pero había algo que no le agradaba del sueño. La sugerencia de que algún día su gran imperio sería reemplazado por otro. Se preguntaba por qué tenía que suceder esto. Tal vez se decía, si afirmaba y fortalecía bien su reino, eso no pasaría. Vaya, los pensamientos de los seres humanos. Qué tremendos somos. Entonces se le ocurrió una idea. Haría fabricar una imagen como la que había visto en su sueño, pero no de varios metales, sino de uno solo. Tendría la cabeza de oro, sino todo el cuerpo, los brazos, el tronco, las piernas, los pies y hasta los dedos de los pies. Sin pensarlo más, ordenó que los escultores y orfebres pusieran manos a la obra y que esta estatua gigantesca resultó cuando terminaron el trabajo. ¿Saben cuántos metros tenía esta estatua? Y en puro oro, 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho. A la altura de los hombros, imagínatela, y de toda hecha de oro. Vaya que sí había riqueza en este reino para poder hacer una gran estatua. Se me ocurre que las multitudes se habrían reunido para observar cómo la enorme estatua brillante era transportada desde la ciudad hasta el llano de Dura, donde se le colocó en posición vertical. Sin duda varios soldados fueron acompañándola para impedir que algún ladrón osara cortarle uno de sus dedos de los pies por la noche. Todo el mundo se preguntaba qué se proponía hacer el rey con esta gigantesca estatua en lugar tan apartado. Pero no tuvieron que esperar mucho para entenderse.
Pronto comenzaron a circular la noticia de que Nabucodonosor había enviado mensajeros a todas partes del imperio babilónico, ordenando a los sátrapas, prefectos y gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de esta estatua. Vaya, qué tremendo, qué espectáculo habrán presentado estos oficiales importantes del imperio mientras avanzaba acompañado de su lujoso y quinto de criados. Cuando llegó el día de la dedicación, miles de hombres y mujeres, niños y niñas se reunieron en el llano de Dura. Sin duda, algunos habrán acampado en el lugar durante la noche previa con el fin de asegurarse un lugar ventajoso para observar el panorama. Otros habrán venido de madrugada trayendo alimentos consigo. El hecho es que el entusiasmo reinaba por todas partes, especialmente entre la gente menuda, porque sabía que el rey mismo vendría a la ceremonia y que la banda real se encargaría de la música. La gente siguió llegando en grandes cantidades. Por fin la multitud se volvió bien compacta, en especial cerca del centro, donde la gran imagen de oro se levantaba majestuosamente sobre todos. Vaya, ¿cómo sería el impacto de ver una estatua tan grande y en oro? Esto ahora es de preguntarse si ahora un anillito de oro o una cadena de oro vale y es muy costosa. ¿Cuánto costaría esta estatua de 27 metros y 2.7 de ancho en sus hombros? Vaya que había riqueza. Y este hombre venía con todo preparado con esta estatua para con toda la población. De repente el murmullo de la multitud se acalló y un heraldo vestido con lujoso uniforme comenzó a proclamar: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Luego agregó esta advertencia: todo el que no se incline ante ella ni la adorare, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Enseguida, la banda comenzó a tocar. No es fácil imaginarse qué clase de música habría interpretado, pero el hecho es que al oírse los acordes, la gente se inclinó ante la imagen. Nabucodonosor, observando el admirable espectáculo desde su trono, debe haberse sentido muy feliz. Eso era lo que él había planeado, que todo el mundo se inclinara ante su imagen. No, su imperio jamás dejaría de ser si contaba con una obediencia tan completa como la que veía, ayudada convenientemente por la amenaza del horno de fuego. Vaya, ¿quién no lo haría entonces? Su santificación, sin embargo, no duró mucho, porque a la distancia entre la multitud arrodillada observó un detalle discordante. Habían algunas personas en pie. Sí, en pie. ¿Quiénes son aquellos?, se preguntó entonces el rey. Preguntó a los que le rodeaban. Son Sadrach, Mesach y Abednego, majestad, le dijo uno de sus consejeros. Estos tres jóvenes hebreos que fueron promovidos a puestos de responsabilidad no hace mucho, los tres no quieren inclinarse ante el ídolo de oro. ¿Qué?, exclamó airadamente Nabucodonosor. ¿Cómo se atreven? Tráiganlos de inmediato, ya les enseñaré yo a desobedecerme. ¿Qué les pasará? Varios soldados trajeron a los tres jóvenes a través de la multitud mientras todas se levantaban la cabeza para ver qué estaba ocurriendo. La noticia de incidente corrió como un reguero de pólvora por la llanura. ¿Has visto eso?, susurraban los presentes entre sí. Tres jóvenes no quisieron inclinarse ante la estatua que acaba de ser levantada y de ser arrestados y conducidos ante el rey. ¿Qué les irá a pasar?, decía la multitud.
Para ese entonces la multitud estaba más interesada en la suerte de los 3 jóvenes obreros que en la adoración de la misma imagen que había arruinado por completo la dedicación. Vemos que estos 3 hombres no se quisieron arrodillar ante la estatua. Tenían gran convicción en su corazón de que no deberían de arrodillarse a nada en este mundo. Continuamos entonces, hermanos, con la historia de qué iba a pasar con ellos, pero esto se los dejo para la próxima. ¿Qué irá a pasar con ellos? ¿Qué irá a suceder con estos hombres que no quisieron obedecer a una ordenanza del rey Nabucodonosor? Hermanos queridos, para la próxima se le ha dado un título de ser arrojados a las llamas. Oremos entonces a nuestro Señor para que nos ayude a comprender esto. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Dios de los cielos, eres lo más grande y lo más maravilloso que nos sucede. Ayúdanos a ser como estos 3 hombres que no se arrodillan ante los dioses de este mundo. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Hermanos queridos, lo que nos enseña hoy la palabra de Dios, en lo que hemos leído de Daniel, es que este rey había levantado una gran estatua para ser adorada, y él creía que así su reino permanecería para siempre, pero no fue así. Vemos de que Sadrach, Mesach y Abednego, estos jóvenes no lo hicieron, porque su convicción está en Dios, y gracias a la oración en medio de circunstancias adversas, ellos entendieron de que Dios es el primero que debemos de orar, sean las situaciones malas que estemos pasando, pero Dios tiene que ser el primordial en nuestro corazón, porque la Escritura lo dice, que amaremos a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Vemos al Señor de que ha hecho mucho por nosotros. ¿Dónde vemos a Cristo en esta lectura? En que Dios desde el principio nos ha enseñado de que debemos de entregarnos al Señor de todo corazón. Cuando Él dice, yo soy el camino, debemos de seguir este camino. La verdad, ¿dónde la encontramos? En su maravillosa palabra. La verdad que hace que nuestros corazones sean totalmente confirmados y que sean enamorados para seguirle. Él es la verdad que necesitamos hoy. Y que nadie va al Padre. Vemos de que por Él pagó por nosotros en la cruz y nos ha redimido. Dios ha hecho esto por nosotros. Entendamos por la misericordia de Dios de que es algo maravilloso y grande. Estos jóvenes no se arrodillaron a las cosas del mundo pagano. Saben en su corazón a quién se deben y no les importa ser castigados o pasar por momentos difíciles. Esto lo veremos dentro de 8 días, a estos jóvenes arrojados a las llamas. Vaya que se van a enfrentar a algo grande. ¿Está usted hoy enfrentado a algo grande? No tema, Dios nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Oremos entonces, hermanos, para ser despedidos. Señor, gracias por esta tu Biblia. Gracias por tener tanta misericordia por nosotros. La paz de Dios, Señor, la necesitamos cada día. Esa afirmación en nuestros corazones para caminar con la mirada puesta en ti y ser fortalecidos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Los espero dentro de 8 días para continuar con esta maravillosa historia.